Esto dijo Jesús antes de morir. Las 7 palabras y su significado. Antes de empezar, no olvides dejar tu like y suscribirte, así podremos seguir creando historias como esta. Imagina el polvo rojizo de esa colina en las afueras de Jerusalén, golpeado por un viento áspero que arrastra el olor a hierro y sudor. El cielo oscurecido por nubes densas anuncia tormenta, pero es como si el universo entero detuviera su respiración para contemplar el drama que se despliega allí arriba, 3 cruces erigidas contra el horizonte, siluetas recortadas como dagas silenciosas. En la del centro, el cuerpo de Jesús cuelga, su piel desgarrada por los látigos, sus manos atravesadas por clavos que laten al compás de un corazón aún decidido a amar. A sus pies, soldados romanos apuestan quién se quedará con su túnica, riendo entre vasos de vino agrio, mientras sacerdotes y curiosos murmuran o se burlan, ajenos al milagro que está a punto de pronunciarse. Cada segundo parece dilatarse. El sol, oculto tras un velo de nubes moradas, proyecta una luz inclemente que baña de sombras los rostros tensos de los que miran. María, la madre, se sostiene apenas sobre sus rodillas temblorosas, Juan la abraza, impotente. El ladrón arrepentido gira la cabeza y observa el perfil ensangrentado de Jesús, preguntándose si aún hay lugar para la esperanza. Un centurión endurecido por años de guerra ajusta su casco, fingiendo indiferencia, aunque sus ojos se mantienen fijos en ese prisionero que no grita insultos ni maldiciones, sino que conserva en su mirada una extraña ternura. Entonces, en medio de aquel caos, la voz de Jesús se alza, ronca, quebrada, pero clara como una campana que retumba en el silencio interior de cada alma presente: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El murmullo de la multitud se apaga de golpe, incluso el graznido de los cuervos parece ahogarse en el aire. El soldado que sostenía el martillo siente un latigazo de vergüenza que le recorre la espalda. Las manos de María se crispan sobre el manto, ahogando un sollozo, mientras Juan siente las palabras como un fuego lento que quema su incredulidad. Aquella frase, nacida del dolor extremo, desarma todo argumento humano de venganza, transforma la cruz, símbolo de tortura, en el primer altar del perdón radical. Porque en ese instante Jesús no habla solo de los clavos ni de los látigos, está intercediendo por los curiosos que se ríen, por los líderes religiosos que firmaron su sentencia, por los discípulos que huyeron asustados, y por nosotros, 2000 años después, cuando guardamos rencores como reliquias y repetimos las mismas palabras hirientes que lo llevaron a la cruz. El perdón que pronuncia no es un suspiro resignado, es una decisión soberana que abre la puerta del reino aún a sus enemigos. Es un perdón que no minimiza la injusticia, sino que la trasciende con una gracia que desarma. Imagina el impacto en la mente de aquel centurión. Acostumbrado a ver hombres suplicar piedad o escupir maldiciones mientras mueren, se encuentra ahora frente a alguien que ruega por sus verdugos. En su interior se desquebraja la máscara de soldado invencible, recuerda las aldeas incendiadas, los rostros de mujeres que imploraban por sus hijos, recuerda su propia violencia, y por primera vez se siente desnudo, pequeño, expuesto ante una luz que revela cada sombra. Ese mismo destello alcanza a un joven fariseo que observa desde lejos, su corazón late con el pánico de quien ha estado toda la vida hablando de Dios y, sin embargo, nunca lo había visto así, sangrando amor desde la cima de un madero. Quizá te resulte difícil ponerte en su lugar, pero ahora cierra los ojos y revive tu propia historia, la discusión familiar que aún duele, la traición que dejó cicatrices, la ofensa que repites mentalmente como si al repasarla pudieras cobrar justicia. ¿Cuántas veces has deseado clavos para tu ofensor? ¿Cuántas veces te has proclamado juez, sin recordar que también tú has sido perdonado? Las palabras de Jesús atraviesan los siglos y se clavan en nosotros con la misma precisión que aquellos clavos romanos: Padre, perdónalos. No es una sugerencia, es un llamado urgente a desarmar el orgullo, a liberar las prisiones que construimos con resentimientos, a descubrir que el perdón sana primero a quien lo otorga. Pero el perdón divino no ignora la verdad ni niega la herida. Observa la cruz, el dolor es real, la sangre corre, la injusticia se exhibe sin filtro, y aún así, hay una elección de amor que renuncia a la amargura. Jesús nos enseña que perdonar no es olvidar, Él lleva en su cuerpo la memoria de cada azote, es decidir que el mal no tendrá la última palabra. Perdonar tampoco es justificar al agresor, sino romper el ciclo de violencia que nos encadena.
Por eso su primera palabra es el cimiento de todo lo que vendrá después. Sin perdón no hay paraíso prometido, no hay familia restaurada, no hay consumación de la redención. Mientras el eco de aquella frase se desvanece en la bruma de la tarde, las nubes se abren un instante y un rayo de luz baña el rostro exangüe de Jesús, como si el cielo mismo respondiera, amén. El centurión baja el martillo, sin comprender del todo, pero con la certeza de que algo irrepetible está ocurriendo. María, entre lágrimas, repite para sí cada sílaba como una oración que la sostenga en la noche que se avecina. Y tú, espectador de esta escena eterna, ¿a quién necesitas mirar hoy con esa misma misericordia? ¿Qué cadenas de rencor estás dispuesto a dejar caer al pie de la cruz? Porque el primer susurro de la gracia no busca aplausos ni heroicidades imposibles, busca corazones rendidos que se atrevan a conceder al otro lo que ya han recibido de lo alto, perdón inmerecido. Y así, entre el crujir de la madera y el zumbido del viento, Jesús nos regala la llave para abrir prisiones y empezar de nuevo. Su palabra sigue viva, cada vez que elegimos perdonar, la cruz se levanta de nuevo en medio de nuestra historia y el cielo se inclina para celebrar que el amor, al fin, ha vencido al odio. El sol se va extinguiendo más allá de la muralla de Jerusalén cuando el hombre clavado a la derecha de Jesús siente que cada respiro es un incendio dentro del pecho. Sus muñecas sangran, su espalda arde, pero el verdadero tormento es el eco de los gritos de la multitud mezclados con el remordimiento que lo corroe. Se llama Dimas, así lo conocían en los mercados que asaltó, y durante años creyó que la única forma de sobrevivir era arrebatar lo ajeno antes de que la ley lo aplastara. Ahora la ley lo ha alcanzado y lo exhibe desnudo, despojado de toda arrogancia, colgado a pocos metros de quien, hasta esa mañana, era para él apenas otro Mesías derrotado. Al principio de la crucifixión, su compañero del otro lado se burlaba de Jesús, escupía insultos para entretener a los soldados. Dimas también había lanzado alguna carcajada amarga, fruto de la rabia, la vergüenza y la desesperación. Pero algo cambió cuando escuchó a Jesús pedir perdón por sus verdugos. Aquellas palabras se clavaron en su mente como una daga inesperada. Desde entonces, no ha podido apartar la mirada del Nazareno, lo observa retorcerse de dolor, sí, pero percibe en sus ojos una serenidad incomprensible, como si sufriera con la certeza de que el sufrimiento no es el final. En un destello de memoria, Dimas recuerda la voz temblorosa de su madre, muchas lunas atrás, rogándole que dejara la violencia. Se ve a sí mismo respondiendo con risas desafiantes mientras escapaba por callejones empolvados, su saco lleno de panes robados. Durante años, el dinero sucio corrió entre sus dedos sin comprarle paz. Ahora solo le queda el peso de todo lo que pudo haber sido distinto. Cada latido es una frase inconclusa que jamás le dijo a su madre. Cada gota de sangre enumera los nombres de aquellos a quienes dañó. ¿Quién le devolverá el tiempo perdido? ¿Quién limpia una vida tan manchada cuando ya no queda vida por delante? El otro ladrón continúa increpando a Jesús, exigiendo que lo salve a los tres si de verdad es el Cristo. Los insultos le duelen a Dimas como si las púas se hincaran más profundo. Con la poca fuerza que le queda, gira la cabeza y reprende al cómplice de tantos delitos. ¿Ni siquiera temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Nosotros merecemos esto, pero este hombre no ha hecho mal alguno. Es la primera vez que admite en voz alta su culpa. Las palabras están cargadas de una tristeza lúcida y, a la vez, de un anhelo que sorprende incluso al centurión que vigila. Un silencio extraño se hace entre las cruces, roto solo por los quejidos y el viento que arrastra el olor de los cuerpos. Entonces Dimas mira a Jesús. Hay sangre bajándole por la frente en hilos oscuros, sin embargo, la luz moribunda del atardecer se refleja en sus ojos como un fuego que no se consume. Dimas traga saliva y toma aire, como quien se asoma a un abismo sin retorno. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No pide bajar de la cruz, no exige un milagro terrenal, pide ser recordado, ser visto más allá de la muerte que se avecina. En ese ruego se condensa todo el arrepentimiento de una vida malgastada y toda la fe que pudo reunir en su último aliento. Los testigos apenas distinguen el movimiento de labios de Jesús, pero las palabras se expanden como una caricia imposible sobre la carne desgarrada del moribundo. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El eco de la promesa parece suspender el tiempo. El ladrón siente que la presión en el pecho se aligera,
como si la vergüenza que lo sofocaba se desprendiera con cada gota de sangre que cae en la tierra. Muchos a los pies de la cruz no comprenden lo que sucede, pero Juan, el discípulo, percibe un destello de gloria entre las nubes promisas. Es la puerta del reino abriéndose para un hombre que, hasta ese día, representaba todo lo que la religión condenaba. Dimas cierra los ojos. Sus músculos siguen ardiendo y la muerte no retira sus garras, pero algo nuevo comienza a palpitar por dentro, una paz que nunca conoció, un murmullo de esperanza que le asegura que su historia no terminará entre las moscas y el polvo. Imagina, sin saber de dónde viene esa imagen, un jardín inmenso donde corre agua cristalina. Imagina la risa de su madre llamándolo por su nombre, esta vez sin llanto ni reproche. Imagina a Jesús caminando a su lado, sin clavos, sin corona de espinas, invitándolo a descansar. Al pie de la cruz, un joven sacerdote siente que las rodillas le fallan. ¿Cómo puede un criminal obtener en segundos lo que él buscó durante años con ayunos y sacrificios? Comprende, aterrado y fascinado, que la gracia no se negocia, se regala. El centurión, por su parte, observa el rostro del ladrón y reconoce en sus facciones una serenidad que no ha visto ni siquiera en los nobles que mueren en sus camas. Se pregunta si la palabra paraíso será más que un mito, si existe un lugar donde los pecados no persiguen al hombre como sombras de medianoche. ¿Y tú, que escuchas o lees esta escena 2 milenios después, te atreves a creer que un corazón golpeado puede oír esa misma promesa? Tal vez llevas años intentando merecer amor con gestos correctos, acumulando méritos que se esfuman como polvo entre los dedos. O quizás has construido una armadura de cinismo, convencido de que ya es tarde para empezar de nuevo. Pero la cruz nos grita que la esperanza no caduca. El ladrón solo necesitó un instante de honestidad para cruzar el puente entre la condena y la paz. No fue su historial lo que lo salvó, sino a quien se aferró en su aflicción. Mira a Jesús en esta escena, no reprocha el pasado de Dimas, ni le pide cuentas, ni levanta un registro de errores. Lo que hace es colgar la promesa de un paraíso inmediato sobre los hombros de un hombre que ni siquiera puede juntar las manos para orar. Aquí se revela la paradoja suprema de la gracia. Un Dios moribundo ofrece vida eterna a quien ya no tiene tiempo de repararla. La salvación deja de ser una escalera de méritos para convertirse en un abrazo inmerecido que se recibe con el corazón desnudo. La tarde avanza, el cielo se oscurece como un duelo anticipado. El ladrón, con la vista nublada, escucha los martillazos finales que ajustan la señal de su sentencia sobre la cruz. Pero ahora la madera ya no se siente como un patíbulo sin retorno, es el umbral donde la misericordia le susurra, hoy. Hoy. No mañana ni después de un purgatorio de autosacrificios. Hoy entrarás conmigo en la plenitud para la que fuiste creado. Esa palabra, hoy, trasciende los siglos y alcanza tu presente. Mientras haya aliento, hay oportunidad de virar el timón, de soltar el pasado y abrirse a la voz que sigue diciendo, ven y estarás conmigo. Y cuando, finalmente, el último soplo abandona el cuerpo exhausto de Dimas, no hay aplausos ni procesiones, tan solo un leve temblor en la tierra y un susurro que late en el corazón de cada testigo. Si la gracia pudo tocar al ladrón agonizante, también puede tocarme a mí. Porque el paraíso prometido no es un premio para los impecables, sino el hogar recuperado para los que, al borde del abismo, se atreven a pronunciar el nombre que salva. El cielo, ya encapotado por la tarde que declina, adquiere un tono violáceo que presagia la inminente oscuridad. La bruma crece y parece abrazar el monte del Gólgota, arremolinándose entre las cruces como un sudario anticipado. Debajo de la cruz central, una figura femenina permanece erguida contra el viento, aun cuando el dolor amenaza con doblegarle las rodillas. María huele a polvo y a lágrimas secas, lleva el manto empapado de sudor y luto, pero sus ojos, 2 pozos de agua profunda, no se apartan ni un instante de aquel cuerpo que un día acunó en brazos. Junto a ella, Juan, el discípulo más joven, intenta sostenerla con un brazo tembloroso. Él también sangra por dentro, la impotencia muerde, la culpa cala, el miedo le susurra que podría ser el siguiente en terminar clavado por haber seguido a ese maestro que ahora cuelga desfigurado. Los soldados continúan jugando a los dados por la túnica sin costura, celebrando cada tirada con carcajadas roncas. Los sacerdotes, satisfechos, intercambian miradas que mezclan alivio y triunfo, ajenos al latido de eternidad que se gesta a pocos metros.
El escenario es un caos dominado por la muerte. Sin embargo, en medio de tanto ruido, María parece escuchar algo distinto: el pasado, cuando un ángel le anunció que tendría un hijo al que llamaría Jesús; el presente, donde ese mismo hijo respira con dificultad; el futuro, del que no sabe nada, salvo que debe atravesarlo con el corazón hecho trizas. De pronto, un crujido de madera y la respiración afanosa de Jesús anuncian que va a hablar. El silencio se impone, tenso, como si el viento mismo se detuviera para no perder una sílaba. Jesús vuelve lentamente la cabeza hacia la base de la cruz, sus labios están partidos, su voz casi se derrama más que se pronuncia, pero llega clara: mujer, he ahí tu hijo. María alza la mirada y sus ojos se encuentran, madre e hijo, en una ráfaga de siglos comprimidos en un segundo. Y entonces él prosigue, girando hacia el discípulo: hijo, he ahí tu madre. Las palabras resuenan como campanas calladas en el pecho de Juan. Se le eriza la piel, no es una simple encomienda familiar, comprende, sino una declaración que teje una nueva comunidad al pie de la cruz. Juan siente el peso y el privilegio de custodiar a la Madre del Señor. En su mente se mezclan la gratitud y el terror. ¿Cómo cuidar de la mujer que trajo al mundo a aquel que sostiene el universo? Sin embargo, también descubre un consuelo inesperado: no está siendo solo testigo de una muerte, está presenciando el nacimiento de una familia que se edifica en el dolor pero será sostenida por el amor más alto. María, al escuchar mujer, se estremece, recuerda aquel primer milagro en Caná, cuando Jesús le dijo: mujer, aún no ha llegado mi hora. Ahora la hora ha llegado, y cada gota que cae de las manos perforadas confirma que ya no hay vuelta atrás. Con un movimiento lento, casi ceremonioso, María extiende la mano y toma la de Juan. Sus dedos se entrelazan, la piel del joven está fría, la de ella arde con fiebre de llanto contenido. Ambos sienten que un hilo invisible, tejido por la palabra que acaba de pronunciarse, los sujeta y los levanta del borde del abismo. La multitud no capta la magnitud de lo que acaba de suceder, pero el cielo sí. Las nubes se estiran como velos rasgados, un trueno distante contesta al eco de la frase. Desde la perspectiva eterna, la escena brilla con una lógica que subvierte los esquemas humanos. La maternidad y la filiación se vuelven universales, ya no ligadas solo a la sangre, sino al amor que brota del sacrificio. Quien antes era discípulo se convierte en hijo, quien era madre del Mesías se hace madre de todos los que crean en él. En la penumbra creciente, María recuerda la profecía de Simeón: y a ti una espada te atravesará el alma. Ahora siente esa espada traspasarle hasta lo más hondo, pero también percibe que el filo trae, paradójicamente, una semilla de esperanza. El dolor no anula el propósito, lo intensifica. Ella aprieta la mano de Juan con una fuerza inesperada, resolviendo en silencio no soltarla jamás. El discípulo, por su parte, se obliga a sostener la mirada de su maestro. En esos ojos llenos de sangre y ternura aprende que la verdadera fe no huye del sufrimiento, sino que encuentra allí su razón de ser. Tal vez, a lo lejos, alguien susurre que un moribundo no puede fundar nada. Pero tú, que escuchas esta historia siglos después, sabes que la palabra del crucificado es más sólida que cualquier decreto imperial. En su frase, Jesús nos invita a ensanchar los linderos del corazón. No existe soledad que la cruz no pueda poblar de familia, no hay abandono que su voz no convierta en hogar. ¿A cuántos Juanes y Marías tenemos alrededor esperando que los miremos como hermanos? ¿Cuánta gente carga el peso del mundo sin saber que existe un lugar en nuestra mesa y en nuestra vida? Aquella tarde, cuando el sol finalmente se oculta y el frío muerde la piel, Juan ayuda a María a retroceder unos pasos. Los dos siguen mirando hacia arriba hasta que la oscuridad engulle cada contorno. Entre el retumbar de la tierra y el gemido del madero, María escucha los latidos de un nuevo comienzo latiendo dentro de ella, incluso mientras su hijo muere. Y Juan, con el pecho apretado, se promete a sí mismo que repetirá cada palabra de su maestro hasta que el último rincón del mundo sepa que el amor, ese amor clavado, es capaz de convertir extraños en familia eterna. El cielo, que momentos antes parecía esconderse tras un velo morado, se torna de un negro repentino y sobrecogedor. Un silencio antinatural cae sobre el monte, roto tan solo por el golpeteo sordo de algunas gotas que anuncian tormenta. Soldados, sacerdotes y curiosos contienen la respiración. Hay algo que pesa en el ambiente,
algo que ni siquiera la muerte logra explicar. Entre los truenos lejanos, el cuerpo de Jesús se arquea con un espasmo de dolor y, de sus labios agrietados, brota un grito que corta la penumbra como el filo de una espada: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El eco de esas palabras se estrella contra las rocas y regresa multiplicado, como si los mismísimos cimientos de la tierra las repitieran. El centurión, cuyos nervios parecían de hierro, siente un escalofrío que le recorre la espalda, sus dedos aprietan el asta de la lanza hasta que los nudillos palidecen. Un anciano fariseo, que hasta entonces había cruzado los brazos con gesto victorioso, se lleva la mano al pecho porque algo en ese clamor le recuerda el Salmo 22 que recitaba en su niñez. Intuye, con un temor que roza lo sagrado, que esas palabras en boca del Nazareno significan mucho más de lo que alcanzan a comprender. Entretanto, la oscuridad gana terreno. No es la noche habitual que llega con el giro del planeta, es como si la creación misma estuviera de luto, como si, en solidaridad con su Hacedor, se negara a iluminar el horror que contempla. A los pies de la cruz, María se encoge con un sollozo que quiebra su entereza, cada letra que sale de la boca de su hijo le atraviesa el pecho con la precisión de una flecha. Cerca de ella, Juan entrecierra los ojos para distinguir el rostro del Maestro, ahora apenas una sombra temblorosa sobre el horizonte. Se pregunta qué significa ese grito: ¿puede el Hijo ser realmente abandonado por el Padre? La idea misma le parece una herejía, y, sin embargo, la realidad que se despliega ante él desafía todo lo que creía saber. Jesús respira con dificultad. En cada exhalación, su tórax se alza contra la madera, buscando un poco de aire que alivie el fuego en los pulmones. Pero más que el dolor físico, lo consume una soledad que ningún ser humano ha experimentado jamás. Es la soledad absoluta que se produce cuando el pecado del mundo, tus pecados, mis pecados, se interponen cual muro entre el Padre y el Hijo. Él, que desde la eternidad había vivido en el abrazo perfecto de la Trinidad, ahora siente un vacío insondable, un silencio celestial que le hiere más que los clavos. Los relámpagos iluminan fugazmente su figura ensangrentada, revelando un rostro contraído, no solo por el tormento, sino por el peso espiritual que carga sobre los hombros. En el resplandor de un rayo, se distingue una lágrima solitaria que traza surcos rojizos mezclándose con la sangre. Se oyen murmullos nerviosos entre la multitud, algunos creen que llama a Elías, otros, que delira. Sin embargo, hay un puñado de corazones, tal vez los más rotos, los más necesitados, que entienden, cuando Jesús grita su abandono, está pronunciando el nuestro. Él se sumerge en la oscuridad que nos pertenecía para traernos la luz que jamás hubiéramos alcanzado. Imagina, por un instante, esa fractura cósmica, el Padre, Santo y Eterno, apartando su mirada de aquel que se ha convertido en pecado por nosotros. ¿Cómo plasmar en palabras el dolor que eso implica? Los ángeles, que habían anunciado su nacimiento con cantos de gloria, guardan ahora un silencio sobrecogedor. La tierra responde con un temblor sutil, como cuando un hijo presiente que su madre llora. Y en medio de la penumbra, el hombre que cuelga en la cruz no clama por venganza ni suplica liberación, solo expone el abismo que atraviesa para que nadie tenga que caer en él otra vez. Un trueno más cercano sacude el aire. Varios espectadores retroceden con miedo, como si la culpa les rozara la piel. Entre ellos, un joven escriba aprieta un rollo de la ley contra su pecho, la tinta del mandamiento no matarás parecen arderle en las manos. Reconoce que, con su voto en el Sanedrín, participó de la condena. Y al escuchar aquel lamento sagrado, entiende que la distancia entre Dios y el hombre no se mide en méritos, sino en la incapacidad de amar. Lágrimas silenciosas se escapan de sus ojos, por primera vez reza no como un experto de la Torá, sino como un mendigo que extiende la mano vacía. Mientras tanto, Jesús jadea, cada aliento suena como un susurro partido. Su visión se nubla, pero alcanza a divisar la silueta confusa de María y, más allá, rostros anónimos a los que también ama. Sabe que su misión está acercándose al clímax, en la profundidad de ese abandono se fragua la reconciliación que abrazará a generaciones enteras. Su voz enmudecerá pronto, y el mundo quedará suspendido a la espera de un veredicto divino. Pero por ahora, solo queda aquel grito retumbando en la conciencia de todos los testigos, humanos y celestiales, revelando la magnitud del precio pagado. ¿Y tú,
¿Qué escuchas esta escena con el corazón quizá endurecido por decepciones? ¿Puede que te reconozcas en el eco de ese por qué? Tal vez has preguntado entre lágrimas, Dios, ¿dónde estás cuando más te necesito? Tal vez la vida te ha llevado por desiertos donde cada oración pareció rebotar en un cielo de bronce. Este pasaje te asegura que no existe abismo que Jesús no haya recorrido primero, no hay noche más densa que aquella que Él habitó por amor. Cuando crees que Dios guarda silencio, recuerda que hubo un día en que incluso a su Hijo le pareció no tener respuesta. Y sin embargo, fue precisamente en ese silencio donde se gestó la salvación. La tierra vuelve a temblar, ahora con más intensidad, como si tosiera bajo el peso del pecado redimido. Un aguacero repentino explota en el monte y lava la sangre que empapa la madera. Algunos huyen con gritos, otros se postran, incapaces de sostenerse. Y, aunque parezca contradictorio, esa lluvia oscura es preludio de una aurora, el llanto del cielo precede al consumado es que romperá, en pocas horas, las cadenas de la muerte. Por eso, mientras la escena se oscurece y el mundo tiembla, permite que el grito de Jesús resuene dentro de ti. Déjalo revelar tus propias grietas, tus vacíos escondidos. Pero no temas quedar al descubierto, las manos que alguna vez moldearon el polvo para darnos vida están extendidas más allá de la tormenta, listas para tomar tus preguntas, tu soledad y transformarlas en un encuentro. ¿Por qué si la distancia más grande fue atravesada en aquella tarde sombría, qué duda, qué culpa, qué pena podrá separarte hoy del amor que colgó de un madero para reunirte con el Padre? La oscuridad que cubre el Gólgota cobra un matiz aún más opresivo cuando el viento se arremolina en remolinos helados, levantando pequeñas espirales de polvo mezclado con sangre seca alrededor de los pies callosos de los soldados. El temblor de la tierra ha cesado por un instante, como si todo el cosmos aguardara en vilo aquella siguiente exhalación del crucificado. Jesús se sostiene como puede sobre el clavo que atraviesa sus pies, cada vez que intenta inhalar, su espalda lacerada roza la madera áspera y arde como si miles de brasas se incrustaran en la carne. Los músculos exhaustos tiemblan bajo el peso de un cuerpo que parece ya no pertenecerle, pero su mirada, aún velada por sudor, lágrimas y polvo, busca algo más allá del horizonte nublado. No queda rastro de los coros angelicales que anunciaron su nacimiento, ni de las multitudes que lo siguieron en las colinas de Galilea, solo hay un puñado de rostros confusos y una legión de sombras que se alargan con la tarde. Un soldado se acerca con paso cansino, portando una esponja atada a una vara, impregnada en vino agrio. Lo hace más por rutina que por compasión, ha visto suficientes crucifixiones para saber que el amargor ácido del posca apenas calma la sed, pero prolonga la agonía. Entre los curiosos, una mujer lanza un grito ahogado, se llama Salomé y recuerda haber oído a Jesús hablar del agua viva junto al pozo de Sicar. A su lado, un viandante aprieta contra su pecho un odre casi vacío, preguntándose si se atrevería a ofrecerle un sorbo de agua limpia al ajusticiado. Pero su valor se quiebra ante las miradas adustas de los legionarios. Nadie se mueve. Jesús alza la cabeza con un esfuerzo que parece arrancarle los últimos hilos de fuerza. Sus labios, ya resquebrajados y cubiertos de costras, se abren y dejan escapar un susurro primero inaudible, hasta que con un hilo de voz se define en dos palabras que desgarran el silencio: tengo sed. No es un grito de desesperación, suena más bien como la confesión sincera de una carencia que trasciende lo físico. El eco de su voz se cuela por las grietas de las rocas y resuena en la conciencia de quienes lo rodean. Sed, repite en susurros Juan, recordando el día en que el Maestro proclamó en el templo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora el agua viva se declara sedienta. La paradoja estremece al joven discípulo y le envuelve el corazón con un nudo de impotencia. La escena se retrata en los ojos de un muchacho pastor que se ha acercado desde Betania, aprieta con fuerza un pequeño zurrón que contiene queso y dátiles para su rebaño. Su instinto infantil le impulsa a correr hacia la cruz y ofrecer aquello que tiene, pero el brazo curtido de un centurión lo detiene con brusquedad. Atrás, pequeño, gruñe el soldado, sin comprender que al impedir aquel gesto también bloquea la lección que el cielo quiere escribir en ese instante: la sed de Cristo no se sacia con dátiles ni con agua terrenal, porque su deseo late en otra dimensión, anhela satisfacer la sed de sentido en la humanidad entera. Un trueno parte el firmamento y hace vibrar el suelo.
El soldado con la esponja empapada la eleva hasta los labios de Jesús. Él inclina la cabeza apenas, no hay fuerza para gestos mayores, y deja que el líquido amargo humedezca su lengua solo lo suficiente para pronunciar lo que vendrá después. El vinagre raspa la garganta reseca, pero también reactiva un fuego interior que se enciende en la mirada del crucificado, un fuego hecho de compasión y propósito. Algunos se burlan de aquella petición tan humana, tanta autoridad decía tener, y ahora pide un simple trago. Otros se estremecen porque entienden que, en ese pequeño sorbo, se cumple la profecía antigua, en mi sed me dieron a beber vinagre. No es casualidad, cada detalle apunta a un plan que trasciende la lógica de la violencia. En la penumbra prematura, María se adelanta un paso, como si la maternidad le dictase calmar la sed de su hijo una vez más, tal como lo hizo cuando era niño y pedía agua después de correr por los senderos de Nazaret. Pero Juan la sujeta con dulzura, sabe que cualquier movimiento en falso podría desatar la furia de la guardia. María, sin embargo, no necesita vaso ni cántaro para abrazar aquel dolor, sus lágrimas se deslizan por el rostro y gotean sobre el polvo, mezclándose con la sangre que empapa la tierra. Es su modo de compartir la sed y, a la vez, de entregársela al Padre. En lo alto de la cruz, Jesús entorna los ojos. Las sombras de la tarde dibujan contornos espectrales, pero en su mente se avivan recuerdos luminosos, el agua transformada en vino en las bodas de Caná, la tempestad calmada con una orden sobre el mar de Galilea, la fuente invisible que brotó en el corazón de la samaritana cuando comprendió quién era él. Su sed es el tejido mismo de la redención, la prueba de que se hizo plenamente humano, abrazando la limitada fragilidad que acompaña la carne, para invitar a cada sediento a beber de una plenitud que no se agota. Un anciano rabino, escondido entre la multitud, extiende la mano temblorosa hacia la cruz, sin atreverse a acercarse más. Durante años estudió los rollos sagrados, creyendo que la justicia venía por la precisión de la letra. Ahora, al presenciar la escena, comprende que la justicia verdadera nace de un amor capaz de sentir sed por todos. Sus labios se mueven, repitiendo en silencio las palabras de Isaías, con gozo sacaréis agua de las fuentes de la salvación. Y el anciano llora, entendiendo por fin que la fuente está agonizando ante sus ojos para abrir manantiales eternos en el espíritu de cada ser humano. En tu propia historia, ¿cuántas veces has buscado apagar la sed de tu alma con espejismos que prometen plenitud, éxito, reconocimiento, placeres instantáneos, solo para descubrir que la sed vuelve, más honda y más amarga? El lamento, tengo sed, resuena hoy en tu interior como una invitación, acércate al que, sediento, ofrece de sí mismo el agua que satisface. No se trata de un intercambio comercial de méritos, sino de la entrega absoluta de quien vacía sus propias reservas para colmarnos a nosotros. La lluvia finalmente se desata, gruesa y helada, borrando de la tierra el polvo que se había pegado a las sandalias de los peregrinos. Goterones golpean los cascos metálicos de los legionarios y repiquetean sobre la madera empapada de sangre. Cada gota parece un bautismo, un anticipo de la limpieza que se ofrecerá a la humanidad entera. Y en medio de ese aguacero, la voz de Jesús, debilitada pero firme, vuelve a susurrar, tengo sed, como si insistiera en recordarte, incluso ahora, que su deseo supremo es saciar la tuya. Porque cuando el agua viva pronuncia su propia sed, lo hace para que ninguna garganta espiritual permanezca reseca, para que, al recibir la lluvia de su gracia, podamos convertirnos en ríos que lleven esperanza a otros sedientos en el desierto del mundo. El viento arrecia con un bramido que hace vibrar la cruz como si una fuerza invisible quisiera arrancarla de la roca. El cielo, ennegrecido y rasgado por relámpagos incandescentes, ilumina fugazmente el rostro exangüe de Jesús, un mapa de heridas que, contra toda lógica, desprende un resplandor sereno. A su alrededor, el caos se intensifica, los soldados forcejean para mantener a raya a la multitud que, aterrada por los temblores, se dispersa buscando refugio. Los sacerdotes, empapados por la lluvia, intentan cubrirse los oídos, temiendo que el estruendo de la tormenta arrastre consigo los cimientos de su propia seguridad religiosa. Sin embargo, en medio de aquella sinfonía de cataclismos, la mirada del crucificado permanece fija en un punto que nadie más puede ver, como si contemplara el final de una carrera largamente disputada y la corona aguardara justo al borde del abismo. Cada latido es más lento, cada respiración más costosa.
El cuerpo de Jesús se arquea una vez más, apoyándose en los clavos de los pies para ganar unos centímetros de vida y de aire. En ese ascenso doloroso, sus ojos se entrecierran, repasando uno a uno los rostros que la lluvia difumina ante él, María, que aferra la mano de Juan con los nudillos blancos, el centurión, cuya coraza brilla bajo los relámpagos mientras su corazón se agrieta sin que lo comprenda, Dimas, ya inerte, con un atisbo de paz que suaviza los surcos de su rostro, un anciano fariseo temblando bajo el peso de la ley que nunca logró salvarlo. Y en cada semblante, Jesús ve la razón de su agonía, el propósito de cada latigazo, la meta hacia la que ha caminado desde el primer aliento en el pesebre de Belén. Una oleada de dolor le recorre la columna, pero hay algo distinto en ese fuego final, no es mero sufrimiento, sino el último pulso de una fuerza que se consume a sí misma para encender otra llama, una que arderá en miles de corazones por generaciones. Con el pecho presionado contra el madero, exhala un susurro que se lleva las cenizas del pasado, perdón otorgado, esperanza rescatada, sed saciada. Sabe que todo encaja, que las piezas dispersas del plan divino por fin se han fundido en una misma forma. Y entonces, en un acto que combina la majestuosidad de un rey y la ternura de un padre, reúne lo que queda de aliento y deja escapar un grito que atraviesa los velos del tiempo. Consumado es. La palabra, tetelestai, rebota en las rocas y desciende a los valles como un trueno seco que retumba en la médula de la creación. No se trata de un lamento, es la proclamación de una victoria impensable. En el templo, a varios kilómetros de distancia, el gran velo que separa el lugar santísimo se rasga de arriba a abajo con un ruido que hace temblar el corazón de los sacerdotes que ofician la Pascua. El significado es inequívoco, la barrera que durante siglos había protegido al hombre de la santidad absoluta se ha roto, no por la mano del hombre, sino por la decisión soberana de aquel que cuelga en la cruz. A partir de ahora, el acceso al Padre quedará abierto para todo el que se acerque con un corazón humilde. La tierra tiembla con tanta fuerza que las piedras se parten, tumbas se agrietan, y algunos sepulcros se abren como preámbulo de una resurrección que se avecina. El centurión pierde el equilibrio y, apoyándose en la lanza, alza la vista hacia Jesús. Entre la lluvia y el polvo levantado, reconoce en ese consumado es la clase de frase que solo pronuncia quien, habiendo pagado una deuda, levanta el recibo sellado y firmado. Su mente militar comprende el concepto con brutal simplicidad, la sentencia ha sido cumplida, la condena agotada, la pena liquidada. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios, musita, mientras su orgullo se desmorona. Juan siente que el pecho se le desgarra, el grito de su maestro parece haber rasgado también su propia alma, dejando al descubierto una mezcla de dolor y gloria que lo cambiará para siempre. Con lágrimas mezcladas con lluvia, se lleva la mano al corazón y promete no callar jamás aquella palabra. María, por su parte, se inclina hacia adelante como si pudiera recoger la declaración final de su hijo y guardarla junto a los tesoros inefables que desde niño atesoraba en silencio. En su interior, entiende que el hilo de esperanza no ha sido cortado, sino anudado para siempre a la historia humana. Y tú, que todavía temes no ser suficiente, escucha el eco de ese grito, consumado es. No hay pecado tan pesado que siga pendiente de pago, no hay culpa tan antigua que escape a la nota saldada con sangre. Tu nombre está incluido en ese recibo de amor. La lucha por demostrar tu valor, por ganar el favor divino a fuerza de méritos, se estrella contra la realidad de una deuda cancelada. ¿Te atreves a vivir como alguien verdaderamente libre? ¿A dejar que la vergüenza se disuelva en la lluvia que empapa el Calvario? Porque cuando el Hijo entrega su obra por terminada, invita a cada corazón sediento a descansar en lo que Él ya conquistó. El aguacero arrecia, lavando la sangre del madero y dejando al descubierto la madera desnuda, como un altar pulido por lágrimas celestiales. Un rayo ilumina el monte y revela que, aunque el cordero ha sido inmolado, el sacrificio ha inaugurado la aurora de una nueva creación. El viento se remansa de golpe, casi reverente, y lo que queda es un silencio expectante, el segundo entre el ocaso y la irrupción de un amanecer aún velado. Jesús inclina la cabeza, y su cuerpo descansa por fin. No hay derrota en ese gesto, sino plenitud cumplida. Algo muy dentro de la tierra, y muy dentro de ti, susurra con asombro, todo está hecho, el amor ha vencido.
El temblor se ha disipado y el aguacero mengua hasta convertirse en una llovizna tenue que cuelga del aire como un suspiro. Sobre el Gólgota, un silencio reverente cubre la escena, es el instante suspendido entre la última nota de una sinfonía y el eco que se desvanece en la cúpula de un teatro celestial. El cuerpo de Jesús, extenuado, cuelga casi inerte, la sangre ya no brota con furia, sino que resbala perezosa por surcos abiertos en la piel, formando hilos escarlata que la lluvia diluye sobre la piedra. Cada músculo parece haber librado la batalla final, y aún así, en el perfil de su rostro se adivina una llama que se resiste a extinguirse. Los clavos crujen cuando intenta incorporarse una vez más, el dolor dispara destellos blancos en su visión, pero nada podrá detener la última palabra que está a punto de entregar al mundo. Los espectadores, ya no masa burlona, sino un puñado de almas atónitas, respiran al unísono con el crucificado. Juan sostiene a María contra su pecho, siente como el corazón de ella golpea con la furia de un tambor de guerra, aunque sus ojos, enrojecidos por el llanto, no parpadean. El centurión permanece de pie, empapado, con la lanza firme pero el espíritu rendido, nunca pensó que la derrota de un rebelde pudiera revelarle tan brutalmente su propia fragilidad. Alrededor, el cielo turbio intenta retomar su color, mientras pequeños resplandores dorados asoman entre las nubes, como dedos de luz que tantean un mundo recién sacudido. Jesús inspira con dificultad, el aire le quema la tráquea, pero al ascender sobre el clavo de los pies vuelve a erguirse. Sus labios, apenas humedecidos por el vinagre, se abren en un gesto que no es de agonía, sino de decisión. Entonces, en un timbre más claro de lo que el sufrimiento permitiría, pronuncia con la autoridad de quien ha cruzado todos los abismos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las sílabas viajan como brasa viva por la bruma, atraviesan corazones, tocan los muros del templo, irrumpen más allá de la realidad visible. Y al instante, algo se relaja en su semblante, los párpados caen despacio, la tensión en los hombros cede, la frente marcada por espinas se alisa como si descansara en una almohada invisible. No es el derrumbe de un derrotado, es la entrega voluntaria del Rey al cuidado eterno del Padre. Un relámpago azota el horizonte y revela que la cruz ya no es solo madera, es puente erguido entre el cielo y la tierra. El susurro de la frase resuena en los oídos de María con la ternura de la primera vez que oyó a su hijo decir Abba. Recuerda noches en Nazaret donde el niño se quedaba dormido murmurando oraciones. Ahora, ese mismo hijo confía su último aliento a las mismas manos que un día moldearon polvo en forma de hombre. Juan siente un estremecimiento que le recorre la espina dorsal, comprende que la obediencia no termina donde empieza el miedo, se corona allí donde el miedo se rinde ante la confianza absoluta. El centurión, sin saber por qué, hinca una rodilla sobre la roca mojada. Aún no puede explicar teología alguna, pero intuye que acaba de presenciar la irrupción del Dios verdadero en la grieta más honda de la existencia humana. En tus manos, repite para sí, y esa breve oración sacude los escombros de todas sus crueldades pasadas. Entre la multitud, un joven levita, había llegado con curiosidad académica, siente que su mente se quiebra y se rehace, descubre que ninguna inteligencia basta para atrapar a un Dios que se deja clavar, pero toda alma, incluso la suya, cabe entera en las manos a las que Jesús confía su espíritu. Entonces, un murmullo profundo surge del vientre de la tierra, un gemido que es a la vez lamento y parto. El velo rasgado en el templo, que había caído en dos mitades al oír el consumado es, ondea ahora como bandera de tregua universal. Tumbas recién agrietadas parecen latir al compás de un pulso que anuncia futuro. Y el viento, casi con ternura, recoge el cuerpo exánime del Nazareno para mecerlo una última vez antes de que el soldado atraviese su costado, certificando que la historia se ha detenido en un punto sin retorno. ¿Dónde te sitúas tú en esta escena? Tal vez te descubres entre los curiosos que apenas alcanzan a entender, o quizá entre los desesperados que anhelan confiar su propio espíritu, quebrado, cansado, temeroso, a unas manos más fuertes que las suyas. La última palabra de Jesús no es un suspiro de resignación, sino una llave que abre la cámara interior del Padre para todo aquel que, agotado, se atreva a decir: aquí está mi vida, hazla tuya. Bajo la llovizna que ya es casi caricia, el monte queda en silencio. Y, sin embargo, en ese silencio late la promesa de un tercer día que convertirá la muerte en el primer peldaño de la resurrección.
porque en las manos del Padre, lo acaba de sellar el Cordero, todo espíritu confiado halla no el fin, sino el principio de una vida que ninguna cruz podrá volver a encadenar. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.